En nombre de la comarca del Bajo Aragón tengo que manifestar la satisfacción que siento en estos momentos a la hora de renovar este convenio que llevamos haciendo ya desde hace 6 años, puesto que valoro muy positivamente el trabajo que está haciendo la asociación. La relación con Miguel es muy estrecha desde hace muchos años, pero la verdad es que cuando nos plantearon este convenio en su momento, digo ahora que hace 6 años, de que es un convenio donde la comarca pues exclusivamente lo que hace es ceder parte de sus instalaciones para que los profesionales de la SADIC puedan hacer su trabajo, pues hombre, al principio pues todo lo nuevo parecía que lo recibimos bien, puesto que nosotros en el área social tenemos mucha competencia y somos muy sensibles a ella, pero siempre quedaba esa duda. Pero lo que está ocurriendo es algo extraordinario. Los datos que nos están aportando de inserciones laborales, pues hombre, nos obligan, no digo nos obligan a seguir con este convenio, puesto que el trabajo que realizan es extraordinario. Los datos que hoy presentamos y que luego Miguel seguro que va a profundizar más, pues hombre, son espectaculares. Decir que en el año 2017, en el Bajo Aragón histórico, se hicieron 62 inserciones laborales, que se atendieron a 191 personas y se gestionaron 79 ofertas, y que en el Bajo Aragón, exclusivamente la comarca que yo presido, pues de esas 62 inserciones, concretamente 32, el 50%, ha sido en el Bajo Aragón. Con lo cual, para nosotros es un motivo de satisfacción que personas que tienen una dificultad física, sobre todo, pues que encuentren trabajo. Y lo encuentran gracias al trabajo de los profesionales que están en la SADIC, empezando por su presidente, por las profesionales que alguna de ellas nos acompañan y otras que seguro que están trabajando. Entonces, nosotros estamos encantados que estos profesionales vengan aquí por una vez a la semana, atiendan a la gente a la demanda y sobre todo con los resultados, con lo cual para nosotros es un motivo muy grande de satisfacción, es un convenio que queremos seguir repitiendo año tras año y desde luego que se siga en la misma línea de resultados, puesto que para mí los califico de espectaculares en el momento laboral que estamos viviendo en la zona, que personas con dificultades consigan insertarse en el mundo laboral, no puede haber mayor satisfacción. Por eso, Miguel, os agradecemos en nombre de la comarca todo el trabajo que estáis haciendo y decir que sigáis en la misma línea, pues le diría que es un absurdo, puesto que estoy convencido, que no hace falta decirlo. Sois unos grandes profesionales y vais a estar en la misma línea de trabajo como hasta ahora. Modestia, decir que la comarca del Bajo Aragón pone solo un granito de arena para nosotros es muy importante. No solo por las cifras que tú comentabas, que son espectaculares aquí en la comarca del Bajo Aragón y en los diferentes ayuntamientos que la componen, porque teniendo en cuenta que nosotros aquí no tenemos una oficina propia, la cesión de estas instalaciones comarcales es para nosotros una parte muy importante de este proyecto que lleva funcionando ya desde hace más de 10 años, junto con otras 9 entidades que trabajamos en red y que nos permiten tener estos resultados que, bueno, los has calificado de espectaculares, para nosotros también nos lo parecen, pero siempre nos quedan ganas de continuar, de hacerlo mucho mejor, porque son muchas las personas con especiales dificultades de encontrarse excluidos por su discapacidad u otros motivos y que, bueno, pues no les conseguimos que encuentren ese primer empleo. Nuestra parte importante de asesorar e informar a la comarca y a los ayuntamientos que la componen, a la comarca del Bajo Aragón, y luego también hacer esa preselección de esas personas con esas dificultades, que es muy importante, siempre dejando de manifiesto que son los propios ayuntamientos, las propias empresas o la propia comarca la que hace la selección final de las personas que se van a contratar. El éxito también de este proyecto Incorpora de Aragón es muy importante por el seguimiento posterior que se hace de satisfacción tanto por los usuarios que encuentran ese empleo como de las propias empresas, que les estamos haciendo un sondeo continuo para conseguir que se consoliden estos puestos de trabajo. Por lo tanto, Manuel, felicitaros a vosotros, a ti personalmente,
y al resto de miembros de la comarca por la firma de este convenio, que para nosotros es muy importante.